Ministerio Fuente de Vida, un lugar donde estudiamos y enseñamos la palabra de Dios a la luz de las verdades bíblicas. Bien, en esta noche vamos a hablar sobre un tema que desde hace tiempo hemos estado aprendiendo y yo le he puesto por nombre los aguijones de Dios. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Números, capítulo 33, y vamos a situarnos ahí en el versículo 55. Números capítulo 33, versículo 55. Vamos a situar nuestra vista ahí en ese pasaje y nada más manténganlo ahí abierto. Vamos a hacer una introducción. En muchas ocasiones Dios empieza a tratar con el hombre de una manera que a veces nos parece mala o que a veces nos parece molestia, ¿sí? Pero una cosa que hemos estado aprendiendo, hemos estado enseñando, es que el carácter de Dios denota la perfecta voluntad para el hombre, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Porque muy constantemente la Biblia nos ha enseñado que Dios tiene diferentes facetas en su forma de ser. La Biblia nos enseña que el Señor se goza, que el Señor se alegra, que el Señor se molesta, que el Señor es un justo que hace juicio y que Él tiene el justo juicio de las naciones y del mundo en sus manos, ¿sí? Y también dentro de las facetas del carácter de Dios nos encontramos con que es un Dios que le gusta tratar con el hombre, con el corazón del hombre. Amén. Y a través de la palabra de Dios nos damos cuenta cómo desde siempre, desde el Antiguo Testamento, siempre el Señor ha tratado de esta manera con su pueblo, ¿sí? Vamos a comenzar leyendo allí el número de 355 y vamos a ver qué nos dice. Dice así: y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitareis, ¿sí? Y lo dice: además haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Amén. Bien, ¿qué nos enseña la palabra de Dios en este versículo? El pueblo de Israel había desobedecido al Señor. Le dijo: expulsen a los moradores de Canaán, échenlos fuera, ¿sí? Pero el problema aquí resulta de que ellos no los echaron fuera, sino que se volvieron permisivos con ellos, ¿sí? Y no solamente los dejaron ahí, sino que se mezclaron con ellos. Adoptaron sus costumbres, adoptaron su forma de ser de los cananeos. Y entonces dice el Señor que ellos mismos se volvieron como espinas, como aguijones contra ellos mismos. Y dice la palabra de Dios: además haré de ustedes como yo pensé hacerles a ellos, ¿sí? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Que Él está tratando con su pueblo de una manera que a nuestro ver parece ser que es algo malo o desagradable, ¿sí? Vamos ahora al libro de Josué 33,
13. Josué 33. A ver. Perdón, es Jueces, capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2, Jueces capítulo 2, versículo 3. Y vamos a ver lo que nos dice ahí. Dice, por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Amén. Dice, por tanto yo digo que no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados. Dios usando a sus propios enemigos contra Israel. ¿Sí? El Señor estaba diciendo, dice, yo no los voy a echar fuera por ustedes. Sus propios enemigos serán como azotes a ustedes mismos. Amén. Entonces, ¿por qué a veces Dios permite las aflicciones? ¿Por qué Dios a veces permite el dolor? ¿O por qué a veces Dios permite las molestias? ¿O por qué Dios parece como si se agradara en usar sus aguijones? ¿Por qué parece así? Amén. Si Dios no tratara de esta manera con el hombre, ¿sí? Yo no veo de qué manera el ser humano se acordará de Dios. Yo no veo la manera de qué forma Dios puede hacer que tú tengas un temor hacia Dios. Porque si Dios no permite las aflicciones en tu corazón, entonces tú vas a ser como las olas del mar, para arriba y para abajo, inestable en cuanto a lo que Dios quiere de ti. ¿Sí? Y vamos a darnos cuenta cómo siempre Dios ha tratado de esta manera con el hombre. Vamos a la carta del apóstol Pablo, en segunda carta de los Corintios, a los Corintios, versículo 12, capítulo 12, versículos 7 y 8. Sí. Segundo carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 8. Fíjense lo que dice aquí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sí? Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Muchos historiadores no se ponen de acuerdo en cuanto a esta parte del apóstol Pablo, si el aguijón que él traía era
una enfermedad o era alguna situación, ¿sí? Pero lo que parece aquí es que lo más probable es que él tenía una especie de enfermedad que de alguna manera Dios no se lo había quitado porque Dios quería que él permaneciera humilde, ¿sí? Aquí surgen muchas preguntas. En primer lugar, ¿Dios tenía el poder para quitarle esta enfermedad? Sí. Ahora, por el ministerio de Pablo se hicieron muchos milagros, muchísimos milagros, inclusive al grado de hasta levantarse muertos, ¿sí? Habla que tanto era, vamos a llamarle, la unción que estaba siendo usada por medio del apóstol Pablo, que en una ocasión, estando él enseñando, predicando la palabra, dice que él disertaba hasta el anochecer, o sea, horas y horas y horas, y que un joven se durmió, se cayó y se desnucó y se murió en ese momento. Dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo oró por él y se levantó. Amén. Entonces, el Señor tenía el suficiente poder para quitarle sus aflicciones, pero Dios no se las quitaba porque Él quería que permaneciera humilde, que entendiera que era hombre y que era débil. Porque todos los milagros y todas las señales que se hacían por medio de Él, amén, que Dios usaba, en un momento dado podría sentirse o nacerle el orgullo de decir, mira qué ungido, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se perfecciona el poder de Dios? Cuando nos damos cuenta y reconocemos que somos débiles. Soy débil, mi carne es débil, por eso prefiero andar con rectitud y con cuidado. Soy débil, por eso mejor me cuido y no hago lo que está a mi alcance para no pecar contra Dios. ¿Sí? Yo necesito de su gracia. Bástate, dice el Señor, bástate mi misericordia. Gracia es misericordia, don inmerecido. ¿Sí? Nosotros no merecemos la gracia de Dios porque dice que nosotros por naturaleza somos pecadores. ¿Sí? Y Él siendo justo, dice que nos regaló esta salvación a todo aquel que le crea en Él y que lo acepte. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta cómo Dios trata de una manera muy especial con el ser humano. Leemos allá en el libro de Jonás, una cosa que a mí me sorprende mucho de este personaje, es de que cómo conocía a Dios. ¿Sí? Dios le da una orden, fíjense muy bien aquí, le dice, Jonás, ve y predica y diles que es la última oportunidad que tienen a Nínive. ¿Sí? Ve y enséñales. Y dice que él hizo caso omiso y se embarcó y se fue lejos. ¿Sí? Pero cuando iba ya en el barco en alta mar, dice que los agarró una tormenta. ¿Sí? Y estaba a punto de desbarcarse este barco, esta nave. ¿Y qué fue lo primero que dijo Jonás? Se dio cuenta de que Dios estaba detrás de toda esta situación. ¿Sí? Una cosa que nosotros hemos aprendido y estamos enseñando es que Dios nos enseña que todo tiene un orden. Y una cosa que Dios desarrolla en el ser humano que vive una vida cristiana, el Espíritu Santo te enseña a que tengas cordura, a que tengas entendimiento y a que tengas discernimiento en las cosas.
En un momento regresamos con el tema Los aguijones de Dios. Mi nombre es José G. Chávez. Actualmente servimos el Ministerio Fuente de Vida y hemos entendido a través de la palabra de Dios que vivimos tiempos proféticos y peligrosos, donde muchos se han desviado y se han apartado de las verdades bíblicas. ¿Qué pensarían los apóstoles de la iglesia primitiva si vivieran hoy? Que simplemente esta no es la iglesia que el Señor Jesús edificó. Y a veces le damos un atributo al diablo que no merece o que no tiene, ¿sí? La Biblia nos enseña que Dios es omnisciente, que todo lo sabe. La Biblia nos enseña que Dios es omnipotente, que todo lo puede. La Biblia nos enseña que Él está en todo lugar, omnipresente, ¿sí? Pero la Biblia también nos enseña que el principal poder de Satanás radica en que es un ser engañoso y mentiroso. El principal poder de Satanás radica en el engaño. Tiene un poder engañoso. Pero también nos damos cuenta que a veces las cosas difíciles no meramente nos vienen de Él, sino que Dios las permite porque quiere tratar con nosotros, ¿sí? Cuando se estaba hundiendo el barco, ¿qué fue lo que dijo? ¿Me persigue el diablo? No, dijo, échenme a la mar porque yo sé que Dios está tratando algo conmigo. Y en ese momento, pum, le llega un pescado, un pez grande y se lo traga, ¿sí? ¿Y a quién empezó a clamar? ¿A quién empezó a echarle la culpa? Sabía que detrás de todo eso estaba Dios tratando con él. Al tercer día se arrepintió y reconoció su falta y Dios le dio otra oportunidad. Va y predica a Nínive y se arrepienten los ninividenses, los ninivitas. ¿Y qué dice Jonás? Ya sabía que te ibas a arrepentir. ¿Cómo conocía a Dios? ¿Sí? ¿Cómo conocía su carácter? Yo sabía que te ibas a arrepentir, por eso no quería ir. ¿Sí? Pero me sorprende a mí cómo lo conocía. Cómo sabía cómo iba a actuar. Cómo sabía cómo Dios no lo iba a soltar, lo iba a dejar. ¿Sí? Entonces, una cosa que a nosotros nos enseña que debemos depender de Dios son nuestras propias debilidades. ¿Sí? Señor, yo te necesito porque soy débil. Yo no puedo vivir sin ti porque yo soy débil. ¿Sí? Yo no puedo ser lo que soy. Yo no puedo ni siquiera vivir porque simple y sencillamente tú lo permites, Señor. Una cosa que también nos enseña la palabra de Dios es que Él es soberano. Todo lo tiene bajo su control. No hay nada que se le escape. Ni siquiera el gobierno corrupto. Ni siquiera las tempestades sobrenaturales, las tempestades que se dan en nuestros tiempos, ni aún los huracanes, ni aún las cosas malas que aparentemente vienen a este mundo, nada se sale de su control, absolutamente nada. La Biblia dice que por causa del pecado esta tierra se está acabando, esta tierra se está destruyendo por causa del pecado. Cuando vemos las noticias nos damos cuenta de cuántos asesinatos hay, cuánta falta de misericordia hay.
Cuando leemos constantemente, vamos por la calle y las noticias malas, pero llegan rapidísimo. Que atropellaron, que mataron, que esto y lo otro. ¿Y qué nos enseña? Que Dios está trayendo juicio contra la tierra. ¿Sí? Que Dios, dentro de su carácter y su soberanía, nos enseña que todo está bajo su perfecto control. ¿Por qué Dios permite las aflicciones? ¿Por qué Dios permite los aguijones? Cuando en una ocasión el apóstol Pablo perseguía a la iglesia, ¿qué es lo que dijo? Se le apareció el Señor y le dijo: dura cosa te es que darte golpes contra el aguijón. ¿Sí? Es como queremos ponernos a las patadas con Goliat. Entonces, otra de las textos que a mí me llenan mucho es aquella parte donde dice que mejor sería no haberle conocido. Mejor sería si yo no voy a seguir, ¿sí?, su camino, mejor hubiera sido no conocerle y amarrarme a una piedra de molino y echarme a la mar. ¿Por qué? Porque dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Sí? Y esa parte del carácter de Dios nadie nos la enseña. Nadie nos la enseña. Queremos oír puro amor, pura bendición, pura sanidad, ¿sí? Pero ¿qué de mis pecados? Todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. ¿Qué de mis faltas? ¿Qué de mis errores? No me voy a ir de esta tierra hasta pagar el último cuadrante, ¿sí? Por eso, como cristianos debemos andar con cuidado, ¿sí? Porque dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Todo lo que yo haga, todo lo que yo da frutos, da consecuencias. ¿Sí? Entonces, dice la palabra de Dios, a través de los tiempos, a través de la historia, Dios siempre ha tratado con el hombre duramente. ¿Sí? En uno de los parábolas que el Señor Jesús enseñaba, hay una parábola donde dice que habla de los talentos y dice que uno de los siervos agarró su talento y lo enterró, ¿sí? Y una cosa que denota el carácter de Dios es que dice: sabías que era un Señor que era estricto, que era recto. ¿Por qué por lo menos no pusiste tu talento en el banco para que se multiplicara? ¿Sí? Esto hace una alusión a trabajar a los frutos del Espíritu que son sembrados en nuestra vida. Cuando el Espíritu entra a tu vida, cuando tú naces del Espíritu, comienzas a dar fruto, ¿sí? Comienzas a dar frutos de paciencia, de benignidad, de amor, de misericordia, ¿sí? De tener temor a Dios, de amar su obra. Todos esos atributos que puedan hacer no nacen del ser humano, jamás. Nacen del Espíritu que mora en ti. ¿Sí? Por eso, dice el Señor, que por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son tus frutos? ¿Sí? Debemos entender que constantemente Dios prueba al hombre. Debemos entender que los aguijones de Dios sí que nos duelen. ¿O no les parece, hermanos? ¿Sí? Se los digo porque, al igual que lo ha hecho conmigo, yo creo que lo va a hacer con todos ustedes.
y con cada uno de los que hemos conocido su palabra. ¿Sí? El Señor conmigo ha tratado muy duro, ¿sí? Y me ha quebrantado muy duramente. Pero también me ha enseñado a que debo depender de Él. Porque en cualquier momento yo me puedo resbalar, apartar y olvidarme de Él. Pero Él tiene propósitos para cada uno de nosotros. Amén. Porque el poder de Dios, ¿dónde se perfecciona? Cuando reconocemos nuestras debilidades. Es que tengo tendencias hacia lo malo, por eso no lo hago. Muchos ministerios que se han levantado, parece a veces extraño o sorprendente, de cómo una persona que era adúltera no podía vencer el adulterio. Dios trata con él duramente y levanta un ministerio de esta persona, de su debilidad. Ahora resulta de que es un gran consejero, ¿sí? Resulta de que es un hombre que habla contra la inmoralidad. Resulta de que ahora es un hombre que predica y enseña contra todo este tipo de prácticas inmorales. ¿Qué pasó? Que el poder de Dios se perfeccionó en esa debilidad. Nos encontramos a veces con personas que eran alcohólicas y Dios tratando ahí a martillazos con la persona. Y en un momento dado, ¡pum!, el poder de Dios perfeccionando a esta persona. Ahora sirviéndole con tanta perseverancia, con tanto amor hacia su obra, ¿sí? Pero todo esto, simple y sencillamente, es el trato de Dios con cada uno de nosotros, ¿sí? ¿En qué área somos débiles? En la área que tengamos más débil, allí es donde Dios va a tratar, y duramente. Tenlo por seguro que así va a ser. Porque debemos entender que lo que Dios quiere, ¿sí?, es que podamos desarrollar un carácter especial para vivir una vida agradable delante de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer, vamos al libro de Salmos, capítulo 44, versículos 13 al 18. Fíjense lo que dice aquí. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones, todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Dios tratando con su pueblo, Dios desarrollando el carácter, ¿sí? Dios hablando al hombre, usando las cosas que nos parecen malas, las cosas que nos parecen escarnio, las cosas que nos parecen malas. Dios hace una obra maravillosa en cada punto y en cada área de nuestra vida. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vámonos a Salmos capítulo 17.
versículo 8. Dice: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. ¿Sí? Dios siempre está al pendiente de nosotros. No solamente en los momentos buenos y agradables, sino también en las cosas malas que nos vienen. Porque Dios tiene tanto pleno control de la situación que sabe cómo tratar con nosotros. Amén. Vamos a inclinar esta noche nuestro rostro. Vamos a dar gloria a Dios por todo esto. Por ahora ha sido todo. Si te han interesado los temas y deseas contactarnos, síguenos en la página de Facebook Iglesia Fuente de Vida, Cristo la Respuesta.